Buenos días amigos, una vez más aquí en este espacio en 20 minutos con Leonardo Morales. En estos 20 minutos del día de hoy vamos a centrar en pocos temas la conversación. Un primer tema que está en la opinión pública es el tema de las elecciones primarias del PSUV. Ese tema, que unos años antes era un tremendo tema para el PSUV porque generaban una emoción muy grande. Y vamos a recordar las últimas elecciones del PSUV con el presidente Chávez vivo, ¿no? Ese presidente Chávez que, una vez electos los candidatos, tenía la fuerza de cambiarlos a diestra y siniestra como le provocaba, ¿no? Porque tenía la autoridad, la legitimidad, la legalidad, todo el mundo lo quería. Y en esta oportunidad... Y le temía. Le temían mucho, claro. Era el hombre fuerte del PSUV. O vamos a decir algo... A los hombres el PSUV era, entre otras cosas... a los hombres fuertes se le temen, ¿por qué? ¿Qué hacen ellos en particular bueno, para temerle? Porque tienen una forma autoritaria de ejercer su poder, pero además eso tiene que ver mucho también con la personalidad militar y toda la estructura de formación de los militares que tienen una formación muy vertical acerca de la distribución del poder, ¿no? No podría ser de otra manera. Imagínate un ejército que tuviera varias voces de mando. Que deliberara sobre los asuntos. Que deliberara democráticamente sobre los asuntos de una guerra. Derrota segura. Derrota asegurada. Esa forma de ejercer la política de Chávez todavía tiene algunas secuelas dentro del PSUV y fueron una primaria este fin de semana. Usted y todas las personas que pasaron por los centros de votación, aquellos que tuvieron la oportunidad porque algún centro de votación quedaba cerca de su casa, pudieron observar los centros de votación vacíos y una gran movilización, un gran aparato burocrático buscando votos. Eso ya nosotros tenemos 16 años observándolo. Los listados de los empleados públicos, cómo llamaron a los empleados públicos, los mensajes de texto que le llegaban. Yo tuve la oportunidad de ver un par de mensajes de texto de algunos empleados públicos diciéndole que tenía obligatoriamente que ir a votar. Y usted se acordará de aquellos listados para ir a las marchas, que varias veces salieron en los medios de comunicación, pero la característica fundamental es que estaban intentando dar una sensación de control de toda la información. El presidente Maduro dijo, sabemos quién votó y quién no votó. El presidente Maduro dice, ya sabemos quién no votó. Leo, ¿qué está pasando allá adentro? Porque lo que sí se vio fue centros vacíos. Bueno, digamos lo siguiente, Jesús. Nosotros cuando lo hicimos en la misma evaluación aquí con las primarias de la oposición, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió exactamente lo que tú acabas de describir, unos centros vacíos, las colas que se produjeron algunos es porque la nucleación de varios centros en uno solo, con una sola máquina, bueno, inevitablemente conduce que haya algún tipo de retraso en la votación, pero no porque haya masiva concurrencia a los centros de votación. Pues no. Pero lo que quiero significar con esto es que estos procesos, sí, en general la teoría, los teóricos, digamos, de la ciencia política dicen, bueno, que apenas si acaso el 5% de la población se interesa por los asuntos públicos. Imagínate tú cómo se podrán interesar entonces, si el 5% se interesa por los asuntos públicos, los asuntos que les competen, que les interesan, imagínate tú qué interés podrá haber por los asuntos del PSUV en momentos en los cuales el gobierno está muy mal, su política es un desastre, lleva al país por un despeñadero, etcétera, etcétera, etcétera. Así, ¿qué interés puede haber en la población para ir a asistir? Entonces, yo diría que así como nosotros justificamos, bueno, que la oposición no se dieron grandes colas, tampoco habría razones para grandes colas. Si en estos procesos de primaria, este tipo de votación, estas participaciones son normales. ¿Sí? La participación que ocurrió en el PSUV es una participación normal, digamos, de la normalidad hacia abajo. Hacia abajo porque por las circunstancias que vive el país, que en fin de cuentas es culpa de ellos. Entonces, bueno, ellos han anunciado 3 millones de votos. Bueno, a esos 3 millones de votos, que ojo con lo siguiente, porque el gobierno les encanta sacar unos espejitos y escandilarlos. 3 millones de votos implica, bueno, que allí se están sumando los votos que salieron en aquellas circunscripciones plurinominales, ¿sí? Se están sumando
contando 1, 2 y hasta 3 veces cantidades Porque de votos. un elector votaba por 2 o 3 Exacto. fórmulas en una circunscripción electoral, igualito que vamos a votar Bueno, nosotros. exactamente. Pues. En Baruta vamos a votar por un diputado de lista, por los diputados, por 2 opciones a diputados de nuestro circuito. Claro, Pues. entonces, cuando tú haces esto, se agarras eso y dices, ok, me dijiste que aquí sacaste 300.000 votos. Bueno, vale, y escogiste 3 diputados, fueron 100.000, no son 300.000, son 100. ¿No? Le restas lo de los otros 2, Así ¿no? es. Porque pues un solo voto, le resta 200.000, ya bajó 200.000. Cuando tú vas, digamos, decantando esa cifra, llegas al 1.000.000 de votos, 1.500.000 de votantes, de gente que fue a sufragar, lo cual es una cifra, digamos, tolerable, en particular porque además se hicieron uso abusivo de la coacción, de la presión de los Pero yo de iba la a decir gente. algo adicional de la coerción. Ajá. El despliegue comunicacional que tuvo esta elección duró más o menos un mes. Así la campaña ya ha sido de los últimos días, ¿no? ¿Por qué digo que un mes? Porque el uso de recursos públicos, de medios de comunicación, de programas de televisión, de programas en distintas emisoras de radios del Estado, hablaban de una super campaña basada en la utilización de los recursos públicos del Estado. Prácticamente hubo una cadena todo el día domingo en el Canal 8. Como ese es el canal de todos los venezolanos, lo único uno esperaría, ¿no?, que en la elección primaria de la oposición también esa disposición del uso de los recursos hubiera sido también para los candidatos de la oposición y para la elección de cualquier cualquier elección que exista en el país. Pero no. Vimos lo que nos tenemos acostumbrado en los últimos 16 años, un uso desproporcionado de los recursos públicos. Usted, véalo, que usted estuvo en la calle y el que no estuvo en la calle se lo comentamos, aquel uso desproporcionado del aparato público. Ya nosotros aquí habíamos anunciado algo que pasó, los megamercales, ¿te acuerdas? Y la cadena, la cadena que hicieron de medios públicos con una máquina de votación, con el reloj famoso de Jorgito Rodríguez, ¿no? Con todo eso, campaña interna en los medios por los cuales usted paga con sus impuestos. ¿Qué esperar nosotros de cara a la elección parlamentaria del 6 de diciembre? Bueno, exactamente lo que hemos visto en los últimos 16 años. Un uso desproporcionado de los recursos públicos. Ante eso, esa campaña aérea y de recursos que está haciendo la oposición, el gobierno, la oposición tiene que dar una respuesta. Una respuesta que, por cierto, fue efectiva en el caso de Capriles, porque Capriles bajó de una campaña muy mediática a una campaña cuerpo a cuerpo visitando localidades. Sí. Esa campaña seguramente se replicará de cara a la oposición porque tiene que ser una campaña muy cercana a la gente. Ya no sirven esas grandes campañas porque el uso de los recursos y de los medios que ha comprado el gobierno durante los últimos años van a hacer que esa campaña de grandes masas, de masificación de la información, sea muy limitada. Pero Jesús, bueno, yo estoy de acuerdo, pero digamos que este proceso que terminó este domingo tiene algunas particularidades que yo creo que hay que ¿Quién ganó, Jorge Rodríguez o Freddy Bernal? Ya te voy a contar porque me llamaron anoche para eso. La llamada que hicimos a mediodía mientras almorzamos, la respuesta ocurrió en la noche. Fíjense lo siguiente, ¿no?, este detalle. Esta fue una campaña donde, bueno, hubo escasos votantes. Bueno, pues como tan escasos como escasos están los productos y bienes esenciales que uno tiene que adquirir en los supermercados y en la farmacia. Es una primera característica. Pero, sin embargo, a pesar de la escasez de votantes, bueno, se dieron el lujo o la estupidez de prorrogar hasta 3 veces las elecciones hasta las 10 de la noche para que entre gallos y medianoche, bueno, proceder a maquillar los resultados electorales que le permitieran decir, hasta que consiguieron... Ya están hablando de fraude en el Zulia, ojo. Sí, pero ya voy. Consiguieron la vuelta para decir, bueno, fueron 3 millones de votantes, de votos, con lo cual usted supone que son votantes, no son no son votantes sino votos, que ya les expliqué cómo es la cosa. Además de eso hay que incluir, porque se hicieron los locos al respecto, que también se compadece con el país, escasos votos, escasos alimentos, escasa medicina, violencia. Bueno, mataron a un concejal en el estado Miranda, en Barlovento, en Caucagua, en el municipio de Acevedo. En particular, un concejal del PSV se dirigía hacia un sector con otro grupo a buscar los resultados, las actas electorales, etcétera.
Y resulta, bueno, se armó una plavamentación y al dirigente del PSV, al concejal, le dieron un tiro en el pecho y falleció, sobre los cuales tampoco el gobierno ni su partido se han pronunciado para, digamos, brindarle solidaridad a los familiares de este caballero que fallece a manos de Lampa. Como también a manos de Lampa tuvieron que ir a rescatar, casi que de manos de Lampa tuvieron que ir a rescatar a unos soldados en alguna parte de Caracas, porque estaban siendo prácticamente sometidos por una banda de ladrones que pedía que entregaran las armas que portaban. Bueno, esas son características de esta primaria que se parecen mucho a lo que está pasando en el país, ¿no? Escasez de votos, violencia, criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, tú lo acabas de decir. En Zulia hay una molestia inmensa porque efectivamente algunos dirigentes dicen, bueno, que hubo trampa, que a cierta hora estaba ganando un candidato y de pronto variaron los candidatos. Bueno, recuérdense que a las 10 de la noche, por eso digo, entre gallos y medianoche maquillaron, bueno, y aparecieron unos ganando y otros perdiendo. Bueno, pero esa es la picardía de este gobierno. Todo el mundo sabe que es un gobierno de coberos, embusteros, etcétera. Bueno, se repartieron la cosa. Y en Caracas, efectivamente, me dice que Jorge Rodríguez parece que es un buen dirigente, alguien vi por ahí que dijo, ¿qué tronco de jefe de campaña es? Bueno, pero no gana una, porque me dice este amigo que la pela que le pegaron a Jorge Rodríguez, esa suerte de gandul, de vago de Caracas, porque es un vago, porque no hace nada por Caracas, es que le metieron 80-20. Se salvó Villeguita porque iba metido porque se lo pidió el gobierno, así me dijeron, porque Maduro pidió que defendiéramos a Villeguita, lo metieron en el combo de los votos. Con lo cual salió, digamos, electo, empujado por los votos que obtuvo Bernal, que es el gran triunfador, que le metió una pela, una felpa al señor Rodríguez, que debe estar a estas alturas, bueno, viendo la hora de cuándo va a dejar en el reloj nuevo ese, cuándo va a dejar el gobierno municipal. Hay dos cosas que esta semana tocaron la opinión pública. La primera tiene que ver con el tema de la paridad. Y salió el chavismo en respuesta diciendo que ellos en su primaria habían elegido sobre las bases a la mitad de las personas que iban a ser elegidas como mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? El resultado es lo que se debería esperar de un proceso que no tiene que ver si eres hombre o eres mujer, sino que tiene que ver con los procesos de liderazgo y la política que hacen los líderes para ganar los votos, ¿no? Que va mucho más allá del tema de la paridad. Por cierto, un tema que, como ustedes bien lo saben, es un tema complejo porque, por lo que ya digo, no necesariamente que tú seas candidato significa que tú vayas a ganar. Eso pasó en el PSV, porque si la proporción era de la mitad de mujeres, ¿por qué ganaron 27 mujeres y por qué ganaron esa cantidad de hombres en el PSV? Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el PSV si hizo en primaria elección de sus candidatos? Ahora, ¿qué les va a decir? Mira, amigo, usted ganó, pero ¿usted sabe qué? Usted no va porque tiene que ir en ese cargo una mujer. Bueno, ellos tienen una salida. ¿Vieron? ¿Cuál es la salida? Bueno, o sea que ellos se reservaron un porcentaje altísimo de cargo, ¿no? Pero bueno, si esto porque yo entiendo exactamente lo que tú estás planteando, lo lógico es, si yo salí electo, respétame la voluntad electoral, la voluntad popular, del poquito de gente que votó. Entonces, bueno, está bien, yo te lo respeto. Entonces, esos puestos que faltan para llegar al 50 o al 40%, para respetar la decisión del CNE, no, escógelo en esos puestos. El problema es que entonces ahí salen afectados los chivos del partido, la élite burocrática del partido, la oligarquía del partido, salen perjudicados Cabello, etcétera, etcétera, porque esos son los cargos que ellos se reservaron. Ellos se autorreservaron unos cargos para colocarse ellos. ¿Y que se van a poner pelucas ahora para intentar respetar la proporcionalidad? Ahora tendrán que presionar al CNE para que varíe la decisión de modo tal que el porcentaje que ellos están cubriendo hoy día, que no sé cuánto será, bueno, creo que entonces se aplique, ¿no? Pues así es como opera esta cosa. Hace unos años yo estaba en la discusión, en la implementación de la ley de consejos comunales y tuve la oportunidad de estar en Amazonas. Entonces llega un capitán y dice, mira, vamos a hacer una cosa. No, un capitán indígena, pues un capitán indígera de esos que son los jefes. Pues. Lo que llamaríamos cacique, pues, en tiempos antiguos. Pues. Esos capitanes tienen una forma y una estructura de organizar su sociedad, pues lo que viven ahí con ellos. Entonces vienen y le estaban explicando la ley de consejos comunales. El tipo le dice una cosa, mira, vale, ustedes no pueden, por la vía de la ley, modificar lo que es la ley en realidad.
O sea, la tradición. la tradición histórica que además lo contempla la Constitución, Claro. ¿verdad? Entonces, la realidad no se puede transformar sobre la base de las imposiciones. Lo que pasó ayer en el PSUV es la realidad, pues ganaron 27 mujeres que eran los que tenían el liderazgo dentro del partido y ganaron, chicos. Pero fíjate tú, Jesús, porque eso es una discusión interesante. Yo, sí, esa discusión sobre tener que positivizar, colocarlo en una norma, bueno, tienen que ser tantas mujeres que van al Parlamento, es una decisión, a mi juicio, pareciera, sin pensarlo mucho, excesivamente atropellada, ¿sí? Porque eso no resuelve el problema, ¿sí? No resuelve el problema que yo ponga una mujer en un sitio, ¿sí? Resuelve que yo ponga en ese sitio a una mujer que efectivamente quiera estar, que una mujer que tenga las condiciones para estar allí, que conozca el trabajo que se hace. Porque en fin de cuentas, con lo que tú estás diciendo, quiere decir que hubo mujeres en las postulaciones del PSUV, seguramente en la oposición también, que no ganaron las elecciones primarias. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente, ¿qué significa eso? Eso no significa que haya discriminación, se sometió a votación, pero además, cuando nosotros vamos a la población electoral venezolana, vemos que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo que las mujeres pierden? Bueno, porque hay mujeres que terminan votando por los hombres, no porque sean machistas, no porque se enamoren de los hombres, sino porque de pronto entienden que hay mejores condiciones y cualidades en otro candidato que en el candidato que era mujer. Entonces, eso es un problema bien complejo, bien complicado, y me parece que no se resuelve por la vía de legislarlo. La Constitución venezolana habla de los derechos políticos y lo pone claramente. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato a cualquier cargo de representación popular. Bueno, todo el mundo es mujer y hombre. Es decir, no pone limitaciones de ninguna naturaleza. Entonces, simplemente usted puede postularse si tiene las condiciones, tiene el liderazgo, tiene la posibilidad de llegar, llegará. Pero no se puede forzar una cosa, que es lo que se pretende con todas estas legislaciones. Forzar que haya una determinada representación de un determinado tipo. Eso no tiene ningún sentido. Eso no sirve para absolutamente nada. Mira, tú sabes que yo tengo una afición cada vez que llegan las elecciones de poner los cronómetros al revés. Tú me conoces ya desde hace años y yo siempre intento poner las cosas en fecha. Entonces ya estamos casi a 156 días de la elección. Y a 156 días de la elección no vamos a hablar de que la campaña, que va a ser de 10 días, creo que de acuerdo al cronograma, de pocos días va a tener la campaña en este cronograma electoral. La campaña ya arrancó. Vamos a tener 150 días de una intensa lucha por la conquista del Parlamento porque se entiende que la situación de hegemonía del poder que tenía el chavismo va a intentar mantenerla y la oposición por el contrario intentará asumir nuevos espacios de poder. Esos 155 o 156 días dicen que tendremos nosotros unas estructuras electorales en proceso de formación para cubrir esos 13.000 centros de votación, más o menos una estructura electoral de 74.000 personas, cada uno de los bandos, un Consejo Nacional Electoral abriendo procesos de postulación muy pronto, unos comandos de campaña instalándose muy pronto, y vamos a tener, en medio de esta gran crisis que vive el país, una campaña electoral con un despliegue furioso por parte del gobierno en la utilización de los recursos públicos. Anótenlo, porque eso va a ser así. Aquí hubiese un tribunal que estuviera pendiente de eso y no queda nadie en el gobierno. No queda. Todos pasarían tras las rejas, tras los barrotes. Porque la vulgaridad, la obscenidad, como hacen uso de los medios públicos, los recursos del Estado, no tiene ningún tipo de... Yo me imagino las pocas camionetas que hay en Oriente de PDVSA. Ya yo lo había visto hace un tiempo atrás, luego de unas elecciones, cómo el poco de camioneta le ponen simplemente un afiche, la tapan el logotipo de PDVSA y lo utilizan para campaña electoral. Y aquí en Caracas usted lo verá. Es decir, mientras no hay cómo patrullar las calles de Caracas, seguramente las patrullas servirán para movilizar electores, servirán para movilizar candidatos y para proteger candidatos. Por cierto, que hay un tema que ustedes tienen que ponerle atención, ¿no? En materia de seguridad, que es bien extraño esta circunstancia que está ocurriendo con los escoltas, que todos los días, no digo todos los días, pero con mucha regularidad aparecen estos funcionarios asesinados a manos de Lampa, ¿sí? ¿Qué está pasando allí, más allá del tema de la incontrolable violencia que este gobierno dejó instaurarse en Venezuela? Bueno, póngale atención a eso, que de pronto podemos conseguirnos con sorpresa más adelante. El programa del próximo jueves se lo vamos a destinar en una parte importante. ¿Ya terminamos?
Sí, ya estamos terminando. Ya. Sí, bueno, 20 minutos. Estamos terminando, pero el próximo programa se lo vamos a dedicar a un tema que particularmente yo tengo una visión, que es el tema de la tarjeta única versus la tarjeta unitaria, porque la oposición está en este momento intentando tomar una decisión de ir a través de una tarjeta única. Por cierto, decisión que al día de hoy Voluntad Popular parece todavía no aceptar. Entonces, para el próximo programa, el día jueves, ese será el tema principal de nuestra discusión en este espacio en 20 minutos.